Bendiciones a todos nuestros hermanos que nos están viendo una semana más. Gracias al Señor, amén. Y vamos a leer la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, versículo 9. Es una promesa del Señor para cada uno de nosotros, que dice así: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Hay que tener fe completa en el Señor. Experimentemos el gran poder de la oración. Y cada vez que hables con el Señor, dile lo que sientes y lo que está en tu corazón. En este momento, ora al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nadie es como Él, es único, perfecto, Dios inmutable. Palabras para expresar nuestro amor ante ti. Dile lo que siente tu corazón, no te quedes callado. Nada igual a su gloria y su poder.
Por su palabra todo acaba y vuela a empezar. Su gloria llena el universo. Como el cielo que hace temblar, su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. La gloria en el universo. Dice el Señor, sabemos que tú cubres todo y estamos bendecidos. Queremos ser llenos de tu gloria, que tu Espíritu Santo pueda estar en nosotros. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Bendito sea el de Reyes y Señor de Señores. Nuestro corazón sea lleno del Señor. Amén. Gloria al Padre. Ponte las manos ahí donde estás. Que el Señor escoge la alabanza. Así, Señor, toma nuestro hogar y llénalo de ti, que tu gloria pueda estar en nuestras vidas.
hijos. Queremos experimentar el poder hermoso de la oración. Señor.
estás con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en este momento. Gracias por amarnos, por cuidarnos y por estar con nosotros, fortaleciéndonos, teniendo cuidado de las pequeñas cosas. Gracias, Padre eterno. Un saludo, un fuerte aplauso ahí donde usted está y esperamos que también reciba un abrazo caluroso de nuestra parte, que le rompa las costillas y continuamos con el pastor. Hola a todos, espero que cada uno de ustedes esté muy bien y llenos de la paz y de la bendición de Dios. Dios nos regala un nuevo día a cada uno de nosotros para poder contar de sus maravillas y de su gloria. Gracias por estar en la sintonía, gracias por seguirnos semana a semana y escuchar la palabra del Señor y juntos poder crecer y ser edificados. Queremos continuar con la serie que hemos venido hablando acerca del pecado. Y en el día de hoy queremos hablar dónde se originó el pecado. La semana pasada tuvimos un tema acerca del pecado, realmente muy global y considero yo mismo un poco técnico. Pero hoy queremos ser muy puntuales en eso que quiere decir dónde se originó el pecado. Y tenemos que hablar de esto precisamente porque hace parte de la naturaleza caída del hombre. Y todo lo que sea de la naturaleza del hombre, pues nos interesa, porque no solamente implica lo físico, sino también lo espiritual. Y lo espiritual tiene que ver con la eternidad. Entonces, acompáñeme y entremos en materia. Existen dos escenarios claros donde se originó el pecado. La gente dice, bueno, se originó a través del hombre en la tierra, pero realmente no fue así. El pecado no se originó en la tierra, el pecado se originó en la eternidad. Por eso hay dos posiciones. La posición número uno es que se originó en el cielo y la otra es que se originó en la tierra. Yo comparto esta posición. No que nació en la tierra el pecado, sino que nació junto en la eternidad. Allí se gestó. Y obviamente pasó a través de un ente espiritual a la raza humana. Y eso dio la consecuencia para que la raza humana cayera en ese descrédito y en esa miseria del pecado. Miremos a través del libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 al 17. Ya habíamos leído anteriormente cuando hicimos la introducción general acerca del pecado. Pero hoy vamos a analizar el texto, realmente cómo eso nos demuestra que esto se gestó en la eternidad, cómo pasó, cuáles fueron las implicaciones y a dónde llegó realmente todo esto. Miremos qué dice la Escritura. Capítulo 28 nuevamente del libro de Ezequiel. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos. Desde el día en que fuiste creado hasta que la iniquidad, cualidad de injusto, se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expuesto por profano del monte de Dios. Y te he eliminado, querubín protector, de medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé por tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Realmente no está hablando a un rey de la tierra, está haciendo una apreciación el Señor, una analogía de lo que era este rey con lo que es el diablo. Y de qué manera sucedieron los hechos en la eternidad. No sabemos el tiempo exacto, pero sabemos que acontecieron
porque el diablo incluso vivía en la eternidad. Él tenía eternidad en sí mismo también. Pero hubieron acciones que se reflejaron en medio de la eternidad. Y yo quiero que a medida que yo voy analizando estas acciones, usted vaya analizando también en su propia vida si algo de esto que hubo en el corazón de Satanás también se ha podido gestar en su vida, en su corazón, y que cualquiera de estas actitudes pueden llevarlo a usted, o tal vez a mí también, a ser lanzados, escuche bien, de la presencia del Señor, si no estamos en sintonía con Él. Dice iniquidad. Una de las acciones de Satanás que se halló en él fue iniquidad. La iniquidad se comprende como la injusticia y gran maldad. El corazón de Satanás desconoció la paternidad de Dios, desconoció el amor de la eternidad de Dios. Satán desconoció que fue creado y que fue elogiado y que fue colocado y se le dio la confianza. Y él violentó todas esas cosas. Y una de las características que se halló en la vida de Satanás fue precisamente la iniquidad. Fue injusto y se halló en él una maldad impresionante. Algo que no había acontecido en la eternidad, pero se gestó en el corazón de este individuo celestial. Y dice, por causa de tu comercio. ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició la rebelión? Realmente el diablo quiso apoderarse del trono que no le pertenecía. Y parece que se le olvidó que Dios todo lo conoce, todo lo ve, todo lo sabe, incluso antes de que acontezca. Sin embargo, ahí vemos nosotros que aún Dios, al mismo Lucifer, le dio el libre albedrío para que accionara, para que obrara de acuerdo a su propia voluntad. Y no lo manipuló, no lo subyugó, sino que le permitió, tenía dos opciones: vivir en paz y armonía con la eternidad, o sencillamente sucumbir y levantarse en contra de la autoridad divina. Y lo que hizo fue que negoció. A causa de tus contrataciones con tus negocios, esa mercadería. Yo he tenido una experiencia muy personal en cuanto a lo que tiene que ver la guerra espiritual, lo que tiene que ver de espíritus territoriales, y uno sabe que hay lugares donde hay potestades demoníacas que se apoderan de esos lugares. Tal vez sea por nombre, por pactos, por maldiciones, que la Biblia habla de ello también. Y esa rifa de demonios que tomaron esas posesiones, yo creo que lo que pasó desde el cielo, y puede ser una exageración lo que digo, pero lo analizo de esta manera, lo que él le ofreció a todos los ángeles fue cogobernar y apoderarse de la eternidad de Dios y de lo que él había creado, los planetas, y entre esos la tierra. Y le ofreció los continentes. Y le dijo, si ustedes van conmigo a esta rebelión, nos vamos a apoderar de todo el cielo, nos vamos a apoderar de los planetas y nos vamos a apoderar de la tierra. Y es ahí donde comienza a negociar y a decirle, a ti te doy Europa, a ti te doy Asia, a ti te doy África. Tal vez no tendrían esos nombres, pero el diablo negoció con los ángeles y ellos también corrompieron su alma, corrompieron su conocimiento, corrompieron la experiencia de vida que tenían con Dios. Es allí que el diablo ofreció algo, ofreció para alcanzar algo muy común en nuestra sociedad de hoy, donde la gente quiere sobornar, quiere llegar y alcanzar puestos a través de ese tipo de prebendas que no son buenas, sino que llevan a la corrupción del hombre, a la violencia. Y dice, se halló violencia. Satán desconoció totalmente la autoridad y armó un ejército, dice la Biblia, la tercera parte de los ángeles del cielo fueron armados
para combatir en contra de los ángeles de Dios. Se dividió, hubo una fragmentación. El diablo es padre de mentira. Lucifer generó una rebelión en el cielo, dividió, él vino a destruir, a robar, a matar y a destruir. Es lo que la Biblia dice en Juan 10. Y por eso usted ve los reinos divididos, por eso usted ve la sociedad dividida, por eso usted ve familias divididas, por eso usted ve sociedades divididas, y es a causa del imperio de las tinieblas, que sigue destruyendo, que sigue dividiendo, que sigue destruyendo y matando a la gente. Y la gente no lo entiende. Y eso genera violencia. Ciertamente la Escritura habla de que en los postreros días se levantarán padres contra hijos, hijos contra padres, la nuera contra la suegra. Y bueno, una cantidad de principios que se violentan a través de una sociedad alejada de Dios. Y esa violencia se generó también en el cielo. Se generó a causa de la corrupción. Y entró el pecado. Cuando la desobediencia entra el pecado. ¿Por qué hay rebelión? Porque no se someten a la autoridad. Se resisten a la autoridad. Eso se llama rebelión. Y esa rebelión sencillamente es pecado. Y ese pecado va a traer al hombre consecuencias. Pero en el cielo también tuvo sus consecuencias. Y una de las cosas que dice, tenías ostentación. Y esa ostentación es orgullo. Esa ostentación es creerse superior a los demás. Creer que vale más que los demás. Mirar al otro por debajo del hombro. Eso le pasó a Satán. Se paseaba y miraba a los demás como bichos raros. Dice, aquí yo soy el que fui hecho con hermosura y los demás son del común. La Biblia relata sobre él, queriendo expresar y contar la vida de él. Pero en realidad, este ser se volvió despreciable al tener en su corazón orgullo, al mirar a los demás por debajo del hombro, al sentirse superior. Y mucha gente tiene esas características, tiene iniquidad, comercia con la justicia, es violenta, entra en el pecado y horriblemente tiene ostentación. Ostenta lo que no tiene. Y aún sin tenerlo, yo he aprendido que el que tiene no dice que lo tiene. Uno mira por lo menos a los grandes hombres de negocio, a los acaudalados, y uno ve que su vestimenta es muy sencilla. Uno ve el que murió, creador de Apple, tipo sencillo, creador de Facebook, el mismo creador de Windows, toda esta gente muy sencilla. Y uno ve gente, predicadores, que no caben de la ostentación y del lujo. No le caben, le faltan dedos para anillos y cuellos para cadenas. Y ostentan ropas finas. Yo no estoy en contra de que la gente se ponga. Cada uno es libre de ponerse lo que quiera ponerse. Pero a Dios no le agrada la ostentación. Pero parece que los que más tienen no están interesados en demostrarlo. Y los que no tienen están interesados en decir que lo tienen. Y eso le pasó a Satán. Quiso demostrar que era el del poder, que era el de la gloria, y él no tenía nada de eso, porque todo eso pertenecía a la eternidad de Dios. Pero sigamos entonces. ¿Qué le pasó a Satán cuando todo eso se manifestó en su corazón? Dice el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 11 y 12. Escuche bien. Has sido derribado al Seol. Tu ostentación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Hijo de la aurora, has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Se muestra ahora
en Ezequiel muestra qué provocó en su corazón todo aquello, cómo se gestó. Y aquí vemos las consecuencias en el cielo. Y dice, fuiste derribado, gusanos te cubrirán, has caído por tierra lo más bajo. Saliste derribado cuando se enfrentó en contra de Miguel y de todos los ángeles de Dios, de Gabriel. Fue derrotado Lucifer y fue lanzado fuera del cielo. Desgraciadamente nos cayó aquí en la tierra. Y junto con él, toda esa cantidad de ángeles que le seguían, que escucharon el consejo malo, que se rebelaron, que creyeron a la mentira, que creyeron a lo que no agradaba a Dios. Y lo que le vino fueron consecuencias que no serán para un día, sino consecuencias para la eternidad. Ahí se gestó el primer pecado. Fue derribado, porque nadie que se levante contra Dios puede. No conozco rey en la historia que haya dicho que se levantó contra la soberanía de Dios y triunfó. No conozco hombre, artista, empresario. No lo conozco. Tarde que temprano perece. Su fama queda en el olvido, pero Dios sigue viviendo para siempre. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no va a pasar, ni su palabra. Satán fue derribado por su rebelión y le esperó lo peor, la inmundicia. Toda esa gloria y majestad donde estaba, la estaba perdiendo. Ahora tendría que revolcarse en lo peor. Y dice, ¿cómo has caído por tierra? Tu imperio fue quebrantado. Después de estar en el cielo, después de estar cerca de la majestad de Dios, ahora sencillamente estás en otro lugar. En otro lugar donde Dios no tiene su trono. Cuando la gente tiene estas actitudes, sencillamente, obviamente, va a caer en esa circunstancia. ¿Dónde se generó en la tierra? Ya estuvimos aclarando dónde se generó el pecado en el cielo. Fue en el corazón de Satanás, que se llevó a toda esa cantidad de ángeles, pero ya vemos las consecuencias cuando alguien se levanta en contra de Dios, esté en la tierra o esté en el cielo. Pero lo segundo es, aquí en la tierra, ¿dónde se gestó? En la tierra se originó con Adán y Eva. La Biblia culpa por el pecado y la muerte en el mundo sobre el primer hombre, Adán. Y eso lo dice Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, o sea que el pecado entró, o sea, lo mismo que se gestó en el corazón de Satanás, ahora se gestó en el corazón del hombre. Pero eso tuvo un proceso también. No fue de la noche a la mañana. ¿Cómo se originó? ¿Cómo se dio para que el hombre que había sido creado en santidad, que había sido creado en la pureza, hubiera sucumbido ante el apetito del diablo de destrucción? Tenemos que analizarlo bien y qué es lo que dice la Escritura al respecto. Yo creo que hay dos aspectos fundamentales. Cuando uno mira en el libro de Génesis, capítulo 3, mira todo lo que se desarrolló con el pecado. Hay una conversación de Dios. ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Por qué Eva estableció una conversación
con la serpiente. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué motivo? ¿Dónde estaba Adán? ¿En qué lugar estaba? Si bien es cierto que Satán ocasionó esto, la caída del hombre en la tierra, también es cierto que el hombre tuvo culpabilidad y responsabilidad y debía aceptarla. El hombre descuidó, tal vez no adoctrinó bien a Eva, tal vez no le hizo saber cada día que no podía escuchar una voz diferente a la voz de Dios. Hay voces que nos hablan al oído y nos dicen que desobedezcamos a las leyes de Dios. Pero la palabra de Dios siempre está presente para recordarnos las promesas de Dios, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios para edificación de nuestras vidas. Eso a nosotros nos debe quedar lo suficientemente claro. Esa desobediencia que se gestó en la vida de Adán y Eva, no solo los afectó a ellos en el presente, cuando acontecieron aquellos hechos, sino que todas las generaciones, que todos los descendientes de Adán cargan en sí el ADN del pecado. Todos, absolutamente todos. ¿Y qué fue lo que hizo Satán? Al ver a Eva, sembrar duda. Y sabe Dios que el día que comas de este árbol, serás como él. Lo que hizo en el cielo. Si ustedes me siguen, tomaremos el trono de Dios y nos apoderaremos de todo lo que Él ha hecho. Mentiras verdaderas. El diablo siempre va a usar una verdad a medias para arrastrar a la gente, para que la gente justifique su accionar y su pecado, para que la gente justifique su mal proceder. Pero nosotros, mire, leamos bien lo que dice Génesis 3:1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? La fuerza, escuche bien, detrás de la serpiente era el ángel caído, quien estaba hablando al corazón de la mujer era Satanás, y le sigue hablando a los descendientes de Adán y le sigue diciendo, y sabe Dios, mire, los maleantes tienen sus oraciones y ellos se encomiendan a Dios cuando salen a hacer lo malo. Los narcotraficantes tienen también sus oraciones para que les vaya bien. Y siempre están justificando. Los grupos LGTBI, ellos justifican que Dios es amor y que el amor se puede manifestar de cualquier manera. Todas estas cosas son solamente justificaciones de aquella gran mentira de Satán que se disfrazó para engañar a la mujer. Pero en realidad, toda verdad a media es una gran mentira. El Lucifer caído, ahora conocido como Satán, que es nuestro adversario, estaba dispuesto a que Eva sucumbiera. Y no solamente ella, sino que también él sabía que sus descendientes iban a sucumbir. Le pasó igual a Adán y Eva, exactamente igual. Y mire lo que pasó. Y ordenó el Señor, Génesis capítulo 2, versículo 16, 17, disculpe.
Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Así, de la misma manera como el diablo generó el pecado en el cielo, de la rebelión, de la ostentación, de la negociación, igual también lo hizo con Eva, llevándola y arrastrándola a que desobedeciera. Y el hombre, en su inmadurez y su mal carácter, atendió al llamado de ella y también sucumbió, tuvo miedo. Creo que todo fue una atmósfera que se gestó, porque no tenía que sentir eso, pero accedió, pero ya había una influencia de las tinieblas. El diablo estaba logrando su objetivo. El diablo, ya como él había sido desechado y había sido destinado obviamente a su destrucción por su propio pecado, no quería irse solo. Entonces necesitaba súbditos. Y ahí lo hizo con la corona de la creación y junto con su descendencia. Por eso es la importancia de que conozcamos de quién pudo deshacer todas estas maldiciones y obras del diablo. ¿En qué afectó al hombre la caída? ¿A dónde lo llevó? Efectivamente, eso fue lo que pasó. El hombre fue separado de Dios, así como Satán en el cielo. Entró la muerte en el mundo. Los seres humanos estaban destinados para no morir, para vivir eternamente. Pero Satán llevó al hombre a la destrucción. Y de ahí se generaron, junto con el pecado de la desobediencia, se generó la muerte, se generó los crímenes, la mentira, las enfermedades. No se habla en Génesis de eso, porque la presencia de Dios los llenaba todo, pero ahora el hombre quedó a merced de su propia medicina, de su propia desobediencia. Desde entonces, el hombre es acechado por el maligno. La meta del diablo es engañar la raza humana. La meta del diablo es destruir a todo lo que Dios ha creado. De la misma manera como se gestó el pecado en el cielo, ahora también el pecado se gestó en la tierra con Adán y Eva. Pero hay una tercera generación. Y esa tercera generación es la generación de los santos. De los santos y redimidos por la sangre de Cristo. A los que el diablo anda buscando también para que sucumban bajo su mentira. Les ofrece el mundo. Si usted recuerda bien, cuando el Señor salió del ayuno, el diablo le ofreció alimento, le ofreció reino, le ofreció adoración. Le ofreció todo lo vano del mundo. No le ofreció nada espiritual. Y de hecho, todo lo que ofreció no le pertenecía. Cuando uno ve el Salmo 24:1, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El diablo no tiene nada, o sí, tiene las calderas del infierno que lo esperan, del lago de fuego. Pero realmente no tiene nada. Es un usurpador, es un mentiroso que ha tomado lo que Dios le entregó al hombre. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo y ha entregado las llaves a la iglesia. Ahora la iglesia está amenazada. Desde que la iglesia fue formada, se convirtió en el enemigo de Dios. El enemigo del diablo. Y él la ha perseguido y ha querido destruirla. Y como no pudo a través de la violencia, a través de la historia, ahora lo está haciendo a través de la influencia mundanal, filtrándose
en la mente de los creyentes, filtrándose en la conversación cotidiana, filtrándose en la falta de búsqueda, en decir que para qué leer la Biblia, para qué orar, para qué ayunar, para qué buscar de Dios. Bueno, y es que precisamente eso es lo que nos mantiene en una relación con Dios. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder crecer, a poder madurar y a poder resistir al diablo para que huya de nosotros. Si un creyente no está conectado con Dios, sencillamente será presa fácil y será otra historia también que se contará en la eternidad de alguien que no fue capaz de poder resistir al diablo, de poder combatirlo. Y así como nuestros antepasados que sucumbieron ante su seducción, también usted, si no camina con Dios, caminará en el mismo camino. Y lo primero es la separación y luego la muerte, que es casi lo mismo. Pero la separación de Adán y Eva fue literal. Fueron sacados del Edén. Ya no hablaban cara a cara con Dios. Pero también vino la separación espiritual que produjo la muerte. Y en ellos la muerte física, que se trasladó a toda la raza humana. Entonces, para ya concluir con esto, recuerden, el pecado se originó en el cielo con Satán y en la tierra lo provocó Satán y utilizando a Adán y a Eva. Y de ahí fue transferido a toda la raza humana, a usted y a mí, a todos. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Cristo vino para darnos libertad, para que no repitamos la historia de maldición ni de destrucción, sino que por el contrario, pasemos de muerte a vida, de las tinieblas a la luz. El Señor es tu Salvador, el Señor es nuestro guardador, es nuestra mano derecha y quien nos guía cada día. Te bendigo en el nombre de Jesús y ahora te pido que donde estás puedas inclinar tu rostro y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por este tiempo en el que nos permites poder disertar tu palabra y poder invitar a que te conozcan. Señor, que la maldad y la destrucción que se generó en el corazón de Satán y fueron trasladadas a la raza humana a través de los primeros padres, Dios, sea quebrada cuando las personas deciden caminar contigo, deciden recibirte en tu corazón, deciden que tú seas el Señor y el Salvador. Permite, Dios, que hagamos de nuestro corazón tu trono, tu altar, y que podamos avanzar, Señor, conforme lo dice tu palabra, en obediencia a ti, amándote a ti, Señor, guardando tus mandamientos y estatutos para no pecar, para no sucumbir, para no caer. Señor, danos fuerzas, porque ahora, Señor, somos nueva criatura, ahora somos nuevas personas, somos libres de la maldición del pecado, gracias a Cristo, porque así como el pecado entró por un hombre, también la salvación entró por uno, llamado el Cristo de la gloria. Desata las vidas de todo principado, de toda potestad, de todo gobernador, de toda obra de las tinieblas, que sean libres, Señor, que sus mentes sean libres, que sean desatados de toda atadura, de toda maldición, de toda opresión, de todo lo que los lleva, Señor, a desagradarte. Te pido en el nombre de Jesús que podamos vivir en armonía y en santidad contigo, que podamos tomarnos de tu mano y salir hacia adelante. En el nombre de Jesús, te pido, Señor, también que pases tu mano. Sabemos que la enfermedad entró por el pecado, pero Cristo por su llaga nos hizo sanos. Por eso yo creo en la sanidad. Y oro ahora en el nombre de Jesús para que sean sanos, para que sean libres, para que sean restaurados, para que sean bendecidos, Señor, para que guardes a tu iglesia, para que guardes a los tuyos, para que sanes a todo enfermo, Señor,
y para que tú, Señor, suplas toda necesidad. Abras los cielos, Señor, y proveas lo necesario. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escucharnos. Gracias por sintonizarnos. Te pido que compartas este video con tus amigos y familiares. Al menos 5 personas, para que ellos también puedan escuchar el mensaje de Dios y ser edificados. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la próxima.